Hermanos que se han incorporado a nuestro culto, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Y en esta ocasión voy a pedirle al ESEM que haga la oración para que el Señor nos bendiga en el estudio de su palabra. Así que acompáñenos para orar. También nosotros los que servimos al Señor necesitamos de las oraciones de la iglesia y nuestra hermana va a orar. Adelante. Señor bendito, como acabamos de cantar, te pedimos que despejes nuestra mente para que veamos tu perfecta verdad, Señor, a través de la Biblia, la cual es lumbrera a nuestro camino, Señor, y en la cual encontramos y despejamos nuestras dudas, nuestras inquietudes, todo aquello, Señor, que nos rodea en este mundo y podemos verte y llegar a ti solamente a través de Jesucristo. Te pedimos que bendigas al expositor, abre su mente, Señor, calla toda palabra que no venga de ti y que solamente tu palabra venga a nosotros, haga eco en nuestros corazones, Señor, y que no vuelva a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor ponga su palabra en nuestras manos, en nuestras bocas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. En esta tarde vamos a hablar, con la ayuda de Dios, acerca de la comunión. Una palabra que el diccionario define como el acto de compartir o tener algo en común, ¿sí? A ver, vayan reteniendo estos términos porque los vamos a necesitar a lo largo del desarrollo del mensaje. Comunión es compartir tiempo, compartir algo, es tener comunión, tener algo en común, ¿sí? Como tú y yo podríamos tener algo en común, ¿no? Y también significa participación. Yo participo de algo, yo estoy involucrado en algo, ¿sí? Eso es comunión. Compartir, tener cosas o algo en común y participar o participación. La primera carta del apóstol Juan pone a relieve esta palabra. Leímos primera de Juan, capítulo 1, y no vimos a lo mejor que esta palabra, comunión, se repite en ciertas ocasiones. En varios versículos utiliza la palabra comunión porque pone el apóstol Juan a relieve esta palabra, la palabra comunión. Nos habla incluso de los requisitos para mantener esa comunión y nos advierte también de los peligros que amenazan la comunión. Sí, hay requisitos para que esa comunión se mantenga y habla de las cosas que ponen en peligro la comunión. Esta palabra, comunión, es la clave de la primera epístola del apóstol Juan. ¿Y quién mejor que Juan para hablarnos de comunión? De la comunión con Dios, ¿sí? De una comunión tan íntima con Él. De eso vamos a hablar en esta ocasión, de la comunión que nosotros tenemos con Cristo. ¿Como resultado de qué? Como resultado de haberlo conocido. Por eso dije, si alguien pudiera hablarnos de comunión, ese es Juan, el apóstol, quien conoció a Cristo, estuvo con Él, convivió con Él todo ese tiempo, ¿sí? Entonces, recuerden esto, la comunión es el resultado de conocer a Cristo, de convivir con Él, de pasar tiempo con Cristo. Eso es lo que nos lleva a esta comunión. La comunión se deriva entonces del conocimiento que se tiene de la persona de Cristo y de la relación que se tiene con Él. No solamente es que lo conozcas. Hay gente que podría tener información acerca de Cristo, que fue un judío, que fue un maestro eminente, único, ¿sí? Que murió en la cruz, en la cruz del Calvario, que tuvo 12 apóstoles. Esa es información, ese es tener conocimiento de Él. Pero los creyentes, los hijos de Dios, no solamente tenemos conocimiento de la persona de Cristo, sino que ese conocimiento nos ha llevado a tener una relación personal, íntima, consciente, voluntaria
con Él. Esperemos que todos los que estamos aquí escuchando la palabra tengamos esa comunión con Dios, con Cristo. Por eso dice Juan, en sus primeros textos que leímos en la epístola, pueden ir cotejando, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, como dice allí, eso os anunciamos. Juan dice, yo les voy a hablar de comunión porque yo lo vi, porque yo lo escuché, yo lo oí, yo lo palpé al verbo de vida. Y lo que yo sé de Él, el conocimiento que tengo de Él, me llevó a tener una comunión íntima, a ser de Él el ser más amado. Juan habla de su experiencia, de haber conocido a Cristo y de tener comunión con Él. Por eso dice más adelante, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A eso nos lleva el conocimiento que tenemos de la persona de Cristo. Por eso dice Juan, lo que yo oí, lo que yo escuché, lo que yo vi, lo que yo palpé, eso es lo que yo a ustedes les comparto, porque la comunión nos va a llevar, la relación nos va a llevar a la comunión y viceversa, ¿sí? Comunión y relación son dos palabras que van de la mano. Cuando nosotros tenemos comunión con Cristo, es porque nos estamos relacionando con Él. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Tú tienes comunión con Dios? ¿Tú tienes comunión con Cristo? Me vas a decir que sí. Y según lo que hemos visto en estos primeros textos de Juan, entonces esa comunión que tú tienes está basada en lo que has visto, en lo que has oído de Cristo o incluso lo que has palpado de Cristo en el buen sentido. Obviamente a través de experiencias espirituales. ¿Has oído tú a Cristo? ¿Has tú visto a Cristo en tu vida? ¿De qué manera lo has visto? Porque eso que tú sabes de Él, lo que has visto, lo que tú has escuchado, y cuando dije lo que has palpado, no es que veamos a Cristo, no, que podamos tocarlo, más bien en esas cosas que Dios ha hecho en tu vida, tan palpables, que tú puedes decir, esto fue de Dios. Esto fue de Cristo. ¿Qué tanto conoces tú del Señor? ¿Qué tanto conocimiento tienes de Él? Porque eso es lo que te ha llevado a tener esa comunión con nuestro Señor, ¿sí? Entonces no se trata solamente de tener información, de conocerlo, sino de relacionarnos con Él. Por lo mismo que les dije al principio, la palabra comunión, ¿sí?, significa compartir. Su primer significado que di es compartir. ¿Cuánto tiempo compartes tú con Cristo? ¿Cuál es el tiempo que tú tienes para compartir con Él? ¿Sí? Se comparten tiempo, se comparte experiencia, se comparte la vida con Cristo. El segundo significado fue tener cosas en común. ¿Qué hay de común entre tu vida, mi vida y la vida de Cristo? ¿Qué tenemos en común Él y yo para decir que yo tengo comunión con Cristo? ¿Qué hay de común? A ver, ¿alguien está pensando algo? Sed santos, dice el Señor, como vuestro Padre, que es santo. Una de las cosas que podríamos mencionar, hay muchas más. Ahora, ¿de qué manera nosotros participamos al tener comunión con el Señor? ¿Participamos de las cosas de su reino? Porque eso es comunión. Compartir, tener cosas en común y participar. ¿De qué manera participamos de Cristo? De hecho, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, decimos que vamos a tener
Comunión, porque vamos a participar, ¿sí? Porque voy a participar del cuerpo simbolizado en ese pan y de la sangre de Cristo simbolizada en ese jugo de uva o en ese vino, ¿sí? Ese es el momento cuando yo voy a participar. Voy a tener comunión con Él, voy a compartir, ¿sí? Voy a tener algo en común con Él, porque nos vamos a sentar juntos y vamos a tomar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso es lo que sucede espiritualmente en la comunión, y ya os lo he dicho en otra ocasión, ¿sí? Cuando nosotros estamos en ese momento tan íntimo, porque ese es el tiempo de compartir, la comunión es el tiempo de intimidad, cuando mira, delante de ti va a pasar el Cristo simbolizado en ese pan y en ese vino. Es algo tan especial, queridos hermanos, el participar de la comunión, que cuando pasa el siervo a ofrecer el pan y el jugo de uva, y tú haces como que no ves porque no quieres participar, es algo tan lamentable que no participemos, que no nos acerquemos a la mesa del Señor, cuando Él te está invitando a un momento de intimidad, a compartir ese tiempo, a tener algo en común, a que tú participes de su cuerpo y de su sangre. Y yo no sé si tú habías visto el participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor de esta manera. Y no podemos menospreciar la mesa de Cristo, porque somos invitados a participar de Él, ¿sí? Nos está invitando a relacionarnos con Cristo y a tener una mayor comunión con Él. Así que la próxima ocasión, cuando seamos convocados a la Santa Cena, considera esto, porque esa es tu comunión, ¿sí? Y decíamos que también hay cosas que tenemos nosotros que hacer para mantener esa comunión, pero hay peligros, hay cosas que atentan con nuestra comunión. Y bueno, de los beneficios que nosotros tenemos de la comunión, el apóstol Juan dice que hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito de esta comunión. Cuando él anuncia la palabra, dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos. De hecho, el título de este sermón, de esta exposición era Palabra, Comunión y Gozo. Porque la palabra te va a llevar a la comunión y la comunión te va a traer al gozo, ¿sí? Dice así la palabra de nuestro Dios en esta primera carta del apóstol Juan, dice, las cosas que yo anuncio a los lectores de este mensaje son aquellas cosas que en su experiencia de conocer a Cristo, de las cosas que él había visto, de lo que había oído y palpado, cosas reales respecto del verbo de vida, dice, estas cosas yo os anuncio para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa palabra que él comparte, dice, el propósito es que ustedes tengan también comunión. Ve cómo la palabra nos acerca a Cristo para conocerlo, porque no hay otra forma de conocerlo, sino a través de la palabra, y esa palabra, dice Juan, para que ustedes tengan comunión y para que ustedes tengan el gozo de la comunión. Hechos 4:20 narra el momento cuando Pedro y Juan fueron tomados presos en el Sanedrín para ser castigados porque estaban predicando a Cristo. Dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así dijeron ellos ante el Sanedrín. No podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, porque ellos tienen en mente algo, que al compartir esa palabra de lo que saben de Cristo, va a atraer a los oyentes para que tengan comunión. Y para que después de que tengan esa comunión, ellos sean llenos de gozo. Dice el versículo 3 de Primera de Juan, regreso a Primera de Juan, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Ese para es el propósito.
tengáis vosotros comunión con nosotros, una comunión que vamos a manejar como comunión horizontal. Dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora una comunión vertical, es una comunión verdadera, es una comunión sublime, que viene de haber escuchado la palabra, ¿sí?, de relacionarnos con la palabra, de conocer a Cristo a través de la palabra, venir a comunión y tener gozo, dice el versículo 4, y estas cosas os escribimos o las damos a conocer para que vuestro gozo sea cumplido, para que tú tengas gozo. Ve cómo la comunión con Cristo es algo que nos llena de gozo. La comunión produce gozo. No olvides entonces que esta palabra comunión significa compartir, tener cosas comunes y participar, ¿sí? Haciendo esto nosotros tenemos gozo. Pero aquí quiero hablar o advertir acerca del peligro de nuestra comunión con Dios. Porque el enemigo, nosotros sabemos, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido a destruir. ¿Y te has preguntado alguna vez qué es lo que puede él robarte a ti? ¿Qué es lo que viene el diablo a robarle a los creyentes, a los hijos de Dios? Y una de las cosas que está robando es el gozo de nuestros corazones. Ese gozo que viene a raíz de la comunión. El diablo no quiere que nosotros tengamos comunión con Dios. Porque si alguien sabe de estas cosas que espiritualmente suceden en la vida de los creyentes, es el diablo, porque él es observador. Y un creyente que tiene comunión con Cristo, que refleja esa comunión, déjame decirte que la comunión se refleja, ¿eh? Cuando alguien realmente tiene comunión con Dios, tú dices, wow, este es un hijo de Dios, una hija de Dios, porque se le ve la comunión, que se le escucha la comunión, ¿no? Se nota, queridos hermanos, como se nota también cuando el diablo se está robando tu gozo. Porque has perdido comunión con él. Porque ya no es la misma atención a la palabra. Se nota. Sin que tengamos que juzgar a nadie, ¿sí? Porque lo único que tendríamos que hacer, el único derecho que tendríamos nosotros es de mirarnos al espejo y ver si realmente esa comunión de la que decimos que tenemos con Dios es real. Yo quiero llevarte a reflexionar con la ayuda de Dios, con su palabra, no yo, sino más bien la palabra que estamos compartiendo, a que pensemos cómo está nuestra comunión con el Señor. Porque la comunión, voy al siguiente punto, no se mantiene por sí sola. ¿Sí? No se mantiene es necesario, dice Juan aquí en su carta, es necesario andar en luz. Si andamos en luz, tenemos comunión con Él. Pero si decimos que andamos en luz, pero la realidad es que las tinieblas están en nuestra vida, ¿qué dice allí la Escritura? No tenemos comunión, ¿sí? Uno de los requisitos para tener comunión, para mantener la comunión, es precisamente andar en luz, andar en los caminos de Dios. ¿Cómo se pierde la comunión? Fácil, el diablo sabe, nos pone en el mundo, ¿sí? Y hace que el mundo nos atraiga y que nos arrastre, porque él sabe que con eso nosotros vamos a perder comunión con el Señor y por consiguiente él se está robando el gozo de nuestros corazones. Eso es lo que hace, ¿sí? Y uno entonces de los requisitos es andar en luz, no en las tinieblas. Y otro de los requisitos que menciona Juan en estos versículos que leímos es que tenemos que confesar nuestros pecados.
Ese es otro de los requisitos para mantener nuestra comunión con Él. Y esto lo enseña la Biblia en muchas partes, ¿sí? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, Dios tendrá de él misericordia. Y una de las cosas que aquí se requiere, específicamente el versículo número 9 menciona esto, dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad. Ese es otro de los requisitos. Andar en luz, confesar nuestros pecados, esto va a mantener a flote nuestra comunión, porque la comunión, como dije hace un momento, no se mantiene por sí sola, ¿sí? No es de que tú creíste y a partir de ahora vas a tener comunión, no, la comunión se cultiva. Dijimos que es compartir, tenemos que compartir tiempo con el Señor, tenemos que pasar tiempo a solas. El mismo Señor Jesucristo tomaba tiempo para estar a solas con su Padre. Él tenía comunión con su Padre porque compartían tiempo, porque había cosas en común entre Cristo y su Padre, ¿sí? Porque participaban de las mismas cosas. Eso hacía la comunión. Queridos hermanos, nosotros necesitamos cuidar de nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Andando en luz, no en las tinieblas, confesando nuestros pecados. Porque dice también aquí que debemos de tener ese cuidado, porque si dijéramos que no hemos pecado, versículo 10, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra, fíjense cómo la palabra de Dios está involucrada, su palabra no está en nosotros. Es el mismo camino que hemos mencionado. La palabra te va a llevar a conocer a Cristo. Cuando conoces a Cristo vas a tener comunión con Él. Cuando tienes comunión con Él te vas a llenar de gozo. Descuida la palabra y vas a ver cómo la comunión se va perdiendo. Por eso dice, su palabra no está en nosotros y decimos que no tenemos pecado. Y por consiguiente se va la comunión, ¿sí? Hay cosas que atentan contra nuestra comunión y una de las cosas que atentan contra ello es apartarse de la palabra, es alejarse de la palabra de nuestro Dios. Sí, tal y así como se escucha, ¿sí? La comunión puede debilitarse o hasta puede perderse. Sí. No se pierde la salvación, pero cuidado con la comunión. Cuidado, iglesia, con la comunión, porque muchos quizás estén perdiendo la comunión con Dios, ¿sí? Pensaba yo en el tiempo de preparación y de oración de este mensaje, que hubo etapas, fíjense bien, etapas en la vida de Israel que lo hicieron perder comunión con Dios. Todo el pueblo de Israel. Hay por lo menos 3 etapas bien marcadas en las que ellos perdieron comunión con Dios. ¿Alguien me quiere mencionar una? Etapas de la vida de Israel, cuando ellos perdieron comunión. Vean cómo se perdió la comunión, ¿eh? Una de ellas, vámonos en orden, creo que fue el tiempo de esclavitud en Egipto. Si tú recuerdas la historia, ¿sí? Fueron muchos años. Génesis 15:13 dice la escritura que Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirán a los de allí y serán afligidos, serán por ellos afligidos 400 años. A mí este texto nuevamente me impactó porque fueron 400 años de esclavitud en Egipto en la que ellos perdieron comunión. ¿A qué se dedicaron en Egipto? ¿Qué hacían en Egipto? Porque lo vamos a analizar brevemente. ¿Qué estaban haciendo en Egipto ellos, esclavizados? Estaban haciendo ladrillos. ¿Estamos de acuerdo? Ellos estaban haciendo ladrillos. Estaban trabajando. ¿Qué les robó su comunión con Dios? ¿Su esclavitud o los ladrillos? Cuidado si el trabajo nos está robando tiempo de comunión con Dios.
¿Te has dado cuenta cuánto tiempo te ha robado de comunión con Dios tu trabajo? Esa es la primera etapa. Cuidado, cuidado con esto. Otra etapa de la vida de Israel en la que ellos perdieron comunión. El tiempo de los jueces. Sí, el tiempo también de los jueces. Una de las frases que más se menciona en el libro de los jueces, ¿se acuerdan cuál es? Que cada uno hacía como mejor le parecía. Dicho en otras palabras, cada quien hacía lo que se le pegaba su regalada gana. Así como coloquialmente suena acá en el occidente, en esta parte del mundo, ¿no? Cada quien hacía lo que se le venía en gana, cada quien hacía lo que quería, ¿no? Y había de repente pequeños destellos cuando se levantaba un juez, pero en general, todos hacían lo que mejor les parecía. Como dato informativo, vean cómo termina el libro de los jueces. Búsquenlo en su Biblia, por favor. ¿Cómo termina el libro de los jueces? Porque es lamentable que ese tiempo del periodo de los jueces concluya de esa manera. Para mí es triste. Que esa historia, que por cierto duró, si el cautiverio en Egipto duró 400 años, escucha cuánto duró el tiempo de los jueces. Dice Hechos 13:20, y ahorita me leen el último texto de jueces. Hechos 13:20 dice, y después como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Fueron 450 años. ¿Cómo terminó? ¿Me pueden leer todos el último versículo de los jueces? Cada quien hacía lo recto delante de sus ojos, lo que mejor le parece. Cuando cada quien hace lo que le place, eso también afecta la comunión con Dios. Porque no hay cosas en común, porque cada quien hace lo que quiere. Y acuérdate que comunión es tener cosas en común. Y si cada quien hace lo que quiere, entonces se pierde la comunión. Y si en la iglesia cada quien quiere hacer lo que quiera, no hay cosas en común y entonces perdemos comunión. Son cosas que tenemos que tener cuidado. Y tercer periodo en la historia de Israel que los hizo perder comunión con Dios. Bueno, en los jueces vacilaban con la comunión. De repente venía un juez, estaban bien y mira, hay gente que también vacila con la comunión con Dios. Y no es bueno. Pero el tercer momento es el cautiverio babilónico. 70 años cautivos en Babilonia perdieron comunión con Dios. Dice la Escritura que ellos habían perdido hasta el gozo, habían perdido su alegría, ¿sí? Habían perdido el gozo. Dice el Salmo 137 del 1 al 4, Salmo 137 del 1 al 4. Ve cómo ellos perdieron ese gozo, porque perdieron comunión, ¿sí? Porque perdieron relación con Dios. Salmo 137 del 1 al 4, voy a leer las palabras de nuestro Dios. Dice, esta es la experiencia de ellos allá en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? Habían perdido el gozo. Y aquí la pregunta es, si algo te tiene a ti cautivo, si algo me tiene a mí cautivo, algo nos está
Así como ellos estaban cautivos y perdieron el gozo, a lo mejor hay algo que a nosotros nos tiene cautivos, ¿no? Cualquier cosa. Puede ser nuestro orgullo, ¿no? Puede ser nuestra soberbia, puede ser, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser una relación, puede ser cualquier cosa que te tenga cautivo, te va a quitar gozo. Y esos son los tres momentos: esclavitud, ¿sí? Cuando uno hace lo que uno quiere, y el cautiverio aquí. Eso quita gozo. Habían perdido el gozo porque habían perdido su comunión, porque habían perdido su relación con Dios. No pierdas tu comunión con Dios. Cultívala. No permitas que el diablo te robe el gozo de esa comunión. Haz algo por tu comunión, ¿sí? Acércate a la palabra. Durante esta semana tenemos cultos, ¿sí? Toda la semana. Esa palabra que es viva, esa palabra que trae, que nos lleva a comunión y que produce gozo en nuestros corazones. Tenemos temas para esta semana: el aprendizaje temprano de las Escrituras. Ve cuán importante es que tú a tus hijos desde temprana edad les des el conocimiento de la Escritura, porque eso los va a acercar a comunión. El amor profundo por la ley de Dios. David decía: cuánto amo yo tu ley. Ella es todo el día mi meditación. ¿Sí? Aprendamos a amar la palabra de Dios, la meditación diaria de los mandamientos divinos, como cuando Dios le dijo a Josué: esto todos los días lo meditarás día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. ¿Sí? Esa palabra va a conmover nuestros corazones, como cuando Josías escuchó el mensaje de la ley de Dios, dice, se enterneció su corazón. ¿Sí? Eso lo llevó a relación. Deleítate en la palabra de Dios, como cuando Ezequiel dice que Dios le dio un rollo, dijo: come este rollo. Lo comió, dice, y fue para mí dulce, como la miel. Ve cómo la palabra es tan importante en nuestra comunión. Y por eso Juan decía: estas cosas que yo les digo, que yo les comparto, es para que ustedes tengan comunión. Queridos hermanos, no abandonemos la palabra, porque de ahí deriva nuestro conocimiento, de ahí deriva nuestra comunión, de ahí deriva nuestro gozo para con Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, y que nuestra comunión, hermanos, no sea algo que esté en riesgo. Valóralo, medítalo, piénsalo, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y no perdamos esa comunión con Cristo. Pónganse de pie, vamos a orar. Dios eterno, en esta hora reconocemos que somos débiles y que te necesitamos, que, Señor, es necesario cultivar nuestra comunión contigo, atendiendo a tu palabra, Señor, atendiendo y participando de las cosas que son de arriba, no las de la tierra, porque las de la tierra nos van a apartar de comunión, pero las cosas de arriba nos van a acercar a comunión. Dios bendito, toca nuestros corazones, ayúdanos. No permitas que demos mayor importancia, mayor interés a otras cosas que son del mundo. No es que las abandonemos, Señor, tampoco seremos extremos o radicales, no. Pero ayúdanos, Señor, a dar prioridad a las cosas que son de arriba y tener bien en claro, Señor, lo que es importante para nosotros, y nuestra comunión contigo verdaderamente, Señor, nos importa. Ayúdanos a cuidar, Señor, de esta comunión contigo, con Cristo. Y Padre eterno, te rogamos que la participación de tu Espíritu Santo también sea con cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.